en el capítulo de Hechos 12. Seguimos con nuestra serie de Buscando incansablemente la llenura de el Espíritu Santo, ¿verdad? Y hoy nos toca ver el capítulo 12. Hoy veo algunas caras nuevas. Sean bienvenidos en casa. Siéntanse en casa. Vamos a darle una ofrenda de palmas a Dios por la vida de cada una de las personas nuevas que nos visitan. Y vamos a leer Hechos 12, 1. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacob, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. De ahí nos brincamos al 11 y dice: entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado estos, llegó a casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Padre, te damos gracias, Señor, porque este día, Señor, tú tienes algo preparado, Señor, para nosotros, Señor. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Padre. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestros corazones, Señor, y llevándonos, Padre mío, Señor, al siguiente nivel de lo que tú quieres, Padre, que nosotros hagamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuántos estaban ya buscando, anhelando incansablemente la llenura del Espíritu Santo? Nadie. dígame, amén. Usted está buscando incansablemente la llenura del Espíritu Santo, no me asuste. Dije, ¿cómo que no lo están buscando? Estamos buscando la llenura del Espíritu Santo, y eso es bueno, porque necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo para lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo. Amén. Vemos que en esta parte del libro de Hechos podemos ver cómo la iglesia sigue siendo perseguida, sigue teniendo persecución. Los hijos de Dios siguen viendo cómo los quieren apresar. Acabamos de leer que mataron a Jacob y a Pedro le metieron a la cárcel. No era cualquier cosa lo que estaba viviendo la iglesia en este tiempo. Estaba atravesando por tiempos difíciles, estaba atravesando por tiempos de dificultad, de aflicción, pero para esto ellos ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Amén. Recuerdan que en capítulos anteriores ellos ya habían estado juntos, unánimes, y habían sido investidos del poder del Espíritu Santo. Porque ciertamente no es lo mismo vivir una situación con el Espíritu Santo
que sin el Espíritu Santo. Ellos estaban ya para este tiempo llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya los había visitado. Entonces lo que ellos estaban viviendo ciertamente era difícil, ciertamente tal vez era doloroso, pero ellos ya estaban invertidos del poder del Espíritu Santo y ellos ya podían vivir esta persecución de una manera diferente. Cada uno de nosotros, cuando tenemos un problema, una dificultad, si estamos llenos del Espíritu Santo, siempre vivimos las cosas de una manera diferente. Amén. Entonces, ¿usted cree que puede distinguir a una persona cuando está llena del Espíritu Santo y cuando no? ¿Sí, verdad? Sí se puede distinguir cuando una persona es llena del Espíritu Santo y cuando no es llena del Espíritu Santo. Pedro estaba atravesando un momento difícil, un momento duro en su vida. Estaba siendo preso en la cárcel, él inocente, y estaba en ese lugar. Pero hay algo que podemos ver que estaba haciendo Pedro. Pedro estaba confiado, Pedro estaba tranquilo, Pedro estaba seguro de que Dios tenía el control de todas las cosas. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que Pedro estaba así? Si veíamos más adelante, decía que Pedro estaba dormido, ¿verdad? Él estaba descansando. Si alguien está descansando es porque tiene paz, porque tiene tranquilidad. Si definitivamente él no tuviera esa paz, esa tranquilidad, tal vez estaría nervioso, llorando, frustrado, porque no enojado por lo que estaba viviendo. Pero dice la palabra que él estaba dormido. Estaba tan dormido que aun cuando el ángel descendió y descendió con una luz resplandeciente, él siguió dormido, ¿verdad? Él estaba dormido hasta que el ángel le tocó, así como que, hey, levántate, ya estoy aquí, levántate. Entonces podemos ver realmente que Pedro estaba en paz, tenía tranquilidad en su vida. Y eso solamente nos puede pasar cuando tenemos el Espíritu Santo con nosotros. Entonces podemos ver cómo cuando alguien es investido del Espíritu Santo, siempre va a pasar una situación de una manera diferente. Podemos ver cómo el ángel le dice, levántate. ¿Y qué hizo Pedro? Se levantó. Nos deja ver cómo Dios está haciendo su parte, pero nosotros también tenemos que hacer la nuestra. Dios le dijo el ángel le dijo a Pedro, levántate. ¿Qué implica levantarte? Esfuerzo. Si yo ahorita le digo a Gaby, levántate, Gaby está anotando, está con sus apuntes, y tiene que dejar las cosas, levantarse, le implica un esfuerzo. Cada vez que alguien nos dice levántate, haz algo, implica tu esfuerzo, implica tu determinación, implica tu voluntad. Tienes que hacer algo tú. Y aquí el ángel le dice a Pedro, levántate, pero le da ciertas instrucciones. Si podemos ver en el 8, en el versículo 8, le dice, cíñete, átate las sandalias. Después dice, envuélvete en tu manto y sígueme. ¿Por qué el ángel le daría estas especificaciones a Pedro? Ceñirte, decía que hablaba de sujeción, estar sujetando algo. Entonces podemos ver que el ceñir nos está hablando de que tenemos que vivir una vida bajo sujeción, poder vivir bajo autoridad. Atarte las sandalias decía que es seguir un camino, realizar una tarea, anunciar una buena noticia sobre Cristo. Que él se envolviera en su manto significaba que tuviera una cobertura. Cuando tú te envuelves te sientes cobijado. Entonces él estaba teniendo una cobertura, la cobertura de Dios, el cuidado de Dios, la protección de Dios sobre él. Y por último le dice, sígueme. Cuando tú escuchas la palabra sígueme, ¿cómo lo escuchas? Como una orden, sígueme, como que sígueme, ven, sígueme. Pero yendo a buscar su significado, decía que si bien era un mandato, pero también venía del origen camino, de que tú puedas fijar tu mirada,
de que tú puedas fijar tu mirada en las cosas del cielo, en que tú puedas fijar tu mirada en las cosas espirituales. Cuando nosotros tenemos fijada nuestra mirada en las cosas espirituales, nada nos va a mover. Entonces vemos cómo el ángel libera a Pedro, lo libera de esa esclavitud y él tuvo que actuar, él tuvo que levantarse y hacer su parte en este proceso. Él puso su voluntad y lo hizo. Y así es con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir bajo autoridad. Tenemos que realizar la tarea que nos es encomendada. Tenemos que glorificar a Dios aquí en la tierra. Tenemos que glorificar a Dios aquí en la tierra. Y sin duda tenemos una cobertura. Tenemos una cobertura por parte de nuestras autoridades, una cobertura por parte de Dios. La presencia de Dios está sobre nuestras vidas y eso es sentirnos nosotros cobijados. Pero todo esto lo vamos a poder hacer ¿cuándo? Cuando realmente estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, entonces vamos a poder hacer esto. Aquí vemos cómo Pedro está haciendo su parte, su labor en lo que acabamos de leer. Pero también viene un punto muy importante a resaltar en el versículo 5. Dice: Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En otra traducción decía que oraba fervientemente. Si había una iglesia que estaba orando fervientemente, ¿es por qué? Porque era una iglesia llena del Espíritu Santo. Para que una iglesia pueda orar fervientemente, definitivamente tiene que estar el Espíritu Santo en medio de ellos. Sin la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros no podríamos hacer. Entonces, por eso es la importancia de que cada uno de nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo para cuando estemos juntos, entonces estas cosas puedan suceder. Porque si cada uno viene lleno de la presencia del Espíritu Santo, entonces imagínate que vamos a hacer todos juntos si nos ponemos a orar fervientemente. Dice que cuando Pedro salió, se fue a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban orando. Esto nos deja ver que ellos estaban en una casa, ellos estaban juntos, ellos estaban unánimes, ellos estaban siendo llenos del poder del Espíritu Santo. Esto nos deja ver que ellos tenían comunión con Dios, que ellos tenían una relación con Dios, pero también nos deja ver que había una iglesia unida, una iglesia unánime. Pero más allá de una iglesia, había una familia. Había una familia. Dice que era la casa de la madre de María, la madre de Marcos. Está hablando de una madre, de un hijo. Pero había un pueblo, había una iglesia, había una familia. Cuando todos estaban reunidos, significa que todos eran familia. Ellos todos estaban unánimes. Veíamos que capítulos anteriores decía que ellos tenían las cosas en común. Nosotros como iglesia somos una familia. Cuando hablamos de iglesia estamos hablando de familia, porque todos hemos sido lavados y comprados con la misma sangre. La misma sangre de Jesús fue derramada por ti y por mí, y eso nos hace ser familia. Amén. Nos hace ser familia aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque esa sangre nos une. ¿Cuáles son las características que puede tener una familia? ¿Qué características tú imaginas que tiene una familia? Dices, pues una familia siempre quiere lo mejor para su hijo, para su hermano, para los que él ama. Entonces en una familia hay comunión, hay amor, hay empatía, hay bondad y podemos agregar muchas cosas más. Pero ahora bien, si Pedro era judío y decía
que cuando Herodes lo mandó a apresar, ¿qué decía? Que los judíos se alegraron. ¿Por qué los judíos se alegraron si estaban apresando a alguien de su familia? Pedro, como judío, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos estaban teniendo este sentimiento de alegrarse al verlo preso? Porque ciertamente ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Y podemos ver cómo tenemos familia natural, familia espiritual. Y muchas veces la familia natural, cuando no está llena del Espíritu Santo, puede tener esos sentimientos. Puede haber cosas que interfieran en que no te quieran ver bien. Pero recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es contra principados y potestades. Debemos de tener claro que ellos aún no tienen el entendimiento que nosotros tenemos. Pero nosotros tenemos el amor de Dios, tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces nosotros podemos… ¿Qué estaba haciendo la iglesia en ese tiempo? Cuando Pedro estaba apresado, estaba orando fervientemente. Nosotros podemos seguir orando fervientemente por nuestra familia. Dice que cuando ellos estaban orando fervientemente, en ese momento llegó el ángel a liberar a Pedro. Cuando nosotros oramos fervientemente, cuando nosotros como familia estamos unánimes, cuando nosotros estamos juntos, estamos en un mismo sentir, Dios voltea y dice: ¿sabes qué? Mis hijos están orando, mis hijos están intercediendo. Y cuando estamos todos unidos, allí hay poder, en el acuerdo hay poder. Entonces, cuando nosotros nos podemos juntar a orar, podemos hacer que alguien esté siendo liberado, que las cadenas de alguien estén siendo rotas, que alguien pueda ser quitado su yugo de esclavitud. Eso es lo que nosotros podemos hacer por aquellos que aún no tienen ese entendimiento o el conocimiento de Dios en sus vidas. Porque ciertamente tal vez ellos están siendo dominados por sus emociones, dominados por esos sentimientos, por esa falta de perdón, por aquellas cosas que los lastimaron, y eso está impidiendo que ellos tengan esa comunión contigo. Pero nosotros no debemos de desfallecer, sino debemos de seguir orando, de seguir intercediendo por ellos. Porque nosotros como familia, si tenemos esa capacidad de despojarnos de nuestros sentimientos, de despojarnos de nuestro dolor, de despojarnos de todas aquellas cosas que nos puedan frenar, entonces vamos a ver realmente un mover maravilloso del Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Necesitamos que el Espíritu Santo siga trabajando en nosotros, porque ciertamente hemos sido perfeccionados. Y aún vamos a seguir siendo más perfeccionados. En la mañana tuvimos nuestra clase de escuela dominical. ¿Y qué dijo la pastora? ¿Podemos lograrlo? ¿Podemos ser realmente esa iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que sí podemos ser esa iglesia. Yo creo que podemos dejar a un lado aquellas cosas que aún quieren frenarnos y dejar que realmente sea Dios obrando y cumpliendo todos los sueños que ha tenido para nosotros como familia Cornerstone Monterrey. En el libro de Hechos podemos ver cómo la iglesia de ese tiempo podía estar en un mismo sentir, podía juntarse para orar, pero no solamente se juntaba para orar por necesidad, se juntaba para orar por muchas cosas, se juntaba para poder buscar más a Dios. Pero hay algo que te permite que tú te puedas juntar con alguien, y eso es el amor. Cuando nos podemos nosotros amar los unos a los otros, entonces vamos a poder realmente unirnos a mi hermano. Porque si nosotros no estamos uniéndonos, dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos conocido a Dios y tenemos esa capacidad para poder amarnos los unos a los otros. Y también hay que tener claro que Dios nos ha dejado una promesa en su palabra. Él nos ha dejado en Hechos 16:31, dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahorita veíamos cómo realmente tal vez nuestra familia natural no está en un mismo sentir con nosotros, pero sabemos que hay una promesa dada por Dios, que si nosotros creemos, ellos también van a alcanzar salvación. Por eso les decía ahorita, la lucha no es contra carne, no es contra sangre, no es contra ellos, es contra el mundo espiritual que los está atando. Entonces, si nosotros no dejamos de creer, no dejamos de orar por ellos, créeme que vamos a ver esa promesa cumplida en nuestras vidas. Vamos a ver cómo nuestra familia también alcanza salvación, pero también está en nosotros el poderles dar realmente este testimonio de amor por parte de Dios. Está en nosotros poderles mostrar el amor del Padre, mostrarles lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos sintiendo al estar con Dios, que ellos realmente lo puedan ver y digan, oye, pues sí, o sea, ellos tienen algo muy fuerte con Dios que yo también lo quiero. Y va a llegar el tiempo en cuando el Espíritu Santo es el que termina la obra de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, yo te invito a que si aún tú no puedes ver esa promesa cumplida, que tu corazón no desfallezca y que puedas ver que aquí hay una familia que se puede unir a ti, que aquí hay una familia que puede orar fervientemente por arrebatar los que son de tu casa. Yo recuerdo que antes hacíamos eso, antes orábamos por nuestra familia que aún no era conversa. Y yo creo que sería algo maravilloso si un día lo volviéramos a hacer, si nos juntáramos específicamente a orar para arrebatar la vida de nuestra familia. Recuerdo que incluso había mujeres que venían sin sus esposos, entre ellas mi mamá, y poníamos en las sillas el nombre de, ¿cómo se llama?, del esposo, del padre, del familiar, o dejábamos la silla vacía. ¿Por qué? Porque estábamos declarando que esa silla algún día iba a estar ocupada por ellos. Y pudimos ver cómo sí se cumplió y no dejamos de creer que aún las que todavía no lo ven, lo van a ver. ¿Por qué? Porque tienen una familia espiritual que puede orar fervientemente, unirse a tu oración. ¿Para qué? Para poder quebrar esas cadenas, ese yugo de esclavitud en nuestras familias. Y algo de lo que nos hace ser familia es que podemos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Y ahora que estaba preparando la prédica que estaba estudiando, me vinieron momentos en los cuales pude experimentar esta parte con ustedes, con mi familia Cornerstone. Recuerdo que cuando mi esposo y yo nos paramos aquí al frente y les compartimos que ya venía bebé en camino, recuerdo el rostro de personas, la alegría que yo les veía en sus facciones, o sea, que estaban realmente gozosos con lo que nosotros estábamos viviendo. Y también lo pude experimentar esta semana, que tuvimos que llorar. Y pude ver cómo familia se levantó, nos mandaba mensajes, nos decía que estaba orando, nos dio una palabra de aliento. Algunos pudieron hacer presencia con nosotros y acompañarnos en estos momentos. Y aun cuando tú sentías que en el último momento tu corazón desfallecía, poder ver y sentir que había familia que te abrazaba y que te sostenía en esos momentos de debilidad. Y realmente yo sé que aquí en casa somos familia, que somos una familia que nos amamos, que claro,
aún todavía tenemos muchas cosas por pulir cada uno, pero sabemos que el amor cubre multitud de faltas y que ese amor va a ser más fuerte y nos va a poder permitir amar a mi hermano, aún veíamos en la mañana, con ese puntito que pueda tener. Somos una familia y yo creo que somos una familia, una casa llena del Espíritu Santo. Ahorita que estábamos en alabanza y veía a los niños y de repente tú puedes decir, los niños se distraen o no sé, se voltean, juegan, pero de repente puedes voltear y verlos que realmente están siendo tocados por Dios, que realmente ellos están teniendo una experiencia hermosa con Dios. Podías ver que había un niño que estuviera sus ojitos llorando. ¿Por qué? Porque estaba sintiendo la presencia de Dios. Y es maravilloso ver cómo nosotros como familia también vamos a impartirles a ellos. Estamos dejando en ellos esas bases, ese cimiento en el que ellos van a poder crecer, en el que ellos tal vez para nosotros poder acortarles el camino, evitarles tantas cosas por las que nosotros pasamos y que ellos puedan vivir y que puedan llegar más rápido de lo que nosotros hemos llegado. Que a ellos les cueste menos, que ellos puedan crecer con más libertad, que ellos puedan crecer con más amor, que ellos puedan crecer con menos ataduras. Y eso es maravilloso. Y eso se logra con una familia que se ame, con una familia que se respete. Decía la pastora en la mañana que hoy se celebraba el Día Internacional de la Familia, pero todos los días son de la familia. Todos los días podemos celebrar que tenemos a nuestra familia con nosotros. Todos los días podemos celebrar que tenemos al hijo, que tenemos al esposo, a los padres, a los hermanos. Podemos celebrar que nos tenemos nosotros porque somos también una familia. Y algo al principio, en el versículo 3, dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prenderle a Pedro. Dice, eran entonces los días de los panes sin levadura. Y decía también que cuando tenía preso a Pedro, estaba esperando la Pascua, estaba esperando que pasara para que pudiera salir. Y leyendo de la fiesta de los panes sin levadura, en Éxodo 12, capítulo 3, dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de personas. Conforme a comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. En el versículo 14 dice, y ese día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 15 dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Dice, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Vemos cómo Dios le está hablando al pueblo de Israel y le está diciendo que le tiene que hacer una fiesta solemne. Le está dando indicaciones de lo que no debe de haber en su casa. Dice que no debe de haber nada de levadura. Si han escuchado el versículo que dice que un poco de levadura leuda toda la masa.
Pero algo también importante es que decía que se lo tenían que transmitir de generación en generación como estatuto perpetuo. ¿Por qué es la importancia que Dios le da a que nosotros se lo transmitamos de generación a generación? Porque si nosotros dejamos de contarle a nuestras generaciones lo que Dios ha hecho con nosotros, para ellos va a dejar de ser importante. Va a llegar el día que para ellos no va a tener una importancia significativa, porque nosotros nunca les transmitimos la importancia que era Dios, de lo que Dios hizo. Cuando nosotros podemos contarle a nuestros hijos las experiencias que tenemos nosotros con Dios, los estamos a ellos también despertando ese anhelo, que ellos también quieran vivir experiencias con Dios, que ellos también quieran vivir sus propias vivencias con Dios. Y si nosotros dejamos de contárselos, va a llegar el día en el que para ellos no va a ser importante Dios. Es como, ¿cuántos alguna vez nos sentamos con nuestro abuelito? Y nuestro abuelito nos empezaba a contar historias. Y a veces nos contaba historias de sus padres, de sus abuelos, de lo que ellos vivían. Y muchas historias de esas nosotros se las hemos contado a nuestros hijos. Hoy, ¿sabes qué? Yo recuerdo que tu abuelito me platicaba que allá en el rancho, o sea, le empezamos a compartir las experiencias que ellos tenían, las vivencias que ellos tenían, y es la forma en la que ellos tienen memoria de su parentesco que ya no conocieron. Así es lo mismo. Si nosotros podemos contarle cada día a nuestros hijos lo que Dios hace con nosotros, lo que Dios ha hecho, de dónde Dios nos ha sacado, a dónde Dios nos ha llevado, ellos también va a llegar el tiempo en el que se lo van a seguir contando a sus hijos, a sus nietos, y se va a ir compartiendo de generación en generación de lo bueno, de lo fiel, de lo poderoso que ha sido Dios en nuestras vidas y que seguirá siendo en la vida de ellos. Entonces, por eso es la importancia que Dios le daba a que lo tenían que llevar de generación en generación. ¿Por qué? Porque si no lo llevaban de generación en generación, esto se iba a perder. Iba a llegar el tiempo en el que ya no iba a haber personas, hijos que le amaran, que le buscaran. ¿Por qué? Porque hubo una generación atrás que no tuvo la capacidad de compartirle lo bueno y las maravillas que Dios hacía con él. Y así como Dios les deja al pueblo de Israel, a los judíos, que tenían que tener estas fiestas, también a nosotros nos ha dejado en su palabra la institución de la Santa Cena. En un momento más vamos a pasar a tomar la Santa Cena, pero es algo que también Jesús nos dejó como institución a nosotros. Y ahorita van a bajar nuestros niños y van a tomar la Santa Cena con nosotros. Y es nuestro tiempo de decirle, ¿sabes qué, hijo? Estamos haciendo esto en memoria de Dios, porque va a llegar el día en el que vamos a estar todos juntos con Él y vamos a hacer esto con Él. Vamos a poderles hablar de esa promesa que tenemos de salvación para poder llegar delante de nuestro Padre, y vamos a hacer esto con nuestro Dios. Pero ciertamente, antes de nosotros transmitirle a nuestra generación lo que hay de parte de Dios, lo que nosotros le vamos a impartir a ellos, ciertamente en nosotros debe de haber un rompimiento, debe de haber un quebrantamiento, debe de haber despojarnos de aquellas cosas que sabemos nosotros que no son buenas para nuestras vidas y que en ningún momento nosotros queremos transmitírselas a nuestras generaciones. Si algo les queremos impartir, es impartirles libertad, es impartirles que ellos puedan llegar a la presencia de nuestro Dios sin que tengan ningún estorbo de los que nosotros tuvimos o aún tenemos. Nosotros debemos en esta tarde, tener conciencia del acto que vamos a hacer. Vamos a anunciar la venida de nuestro Señor. Vamos a impartirle a nuestros hijos, a nuestras generaciones, lo que debemos de hacer. Pero qué mejor que lo podamos hacer con un corazón limpio, con un corazón que no tenga ningún estorbo, con un corazón que realmente esté limpio y que sea grato delante de nuestro Padre. Entonces, antes de bajar a nuestros niños, yo quisiera que pudiéramos tomarnos un tiempo.
se me fue, Areli. Yo quisiera que antes de entrar a la Santa Cena, nosotros pudiéramos tomarnos un tiempo. Tomar un tiempo para poder romper con aquellas cosas que sabemos que si tú como padre tienes aquí a tus hijos, no quieres transmitirle. Y aún si tus hijos no están, tienes también esa oportunidad de poderle decir a Dios, ¿sabes qué? Límpiame, lávame, y cuando yo llegue a mi casa, poder realmente ser ese testimonio tuyo, poder ser esos brazos tuyos delante de ellos. Entonces yo te voy a invitar a que tú puedas ponerte de pie. A que como familia en esta mañana podamos orar fervientemente, podamos orar que sea Dios primeramente rompiendo nuestras cadenas, que sea Dios primeramente librándonos, quebrantándonos, que sea Dios purificándonos, limpiándonos, para poder nosotros impartirnos a nuestros hijos. Entonces tómate tú este tiempo, tú y Dios, y dile, ¿sabes qué, Señor? Esto es lo que a mí me está estorbando y ya no lo quiero cargar. Y que puedas ver que aquí hay una familia que está dispuesta a orar por ti, una familia que está dispuesta a levantarte, una familia que está dispuesta a sostenerte. Que cuando tú digas, ¿sabes qué? No puedo, mis fuerzas no me dan, que puedas voltear y que puedas encontrar un hermano que diga, sí puedes, yo estoy contigo, yo te puedo ayudar. Dice nuestra pastora, invítame a ayunar. Y yo te digo, invítame a ayunar también. Créeme que vas a encontrar un hermano que esté dispuesto a ayunar contigo, que esté dispuesto a pelear tu batalla como si fuera suya. Porque somos una familia y queremos que esta familia esté completa. Queremos que nadie de los que están aquí esté sin su familia natural, que cada uno pueda tener su familia completa en este lugar, y que la promesa es vigente, que no te canses, que no desfallezcas, que puedas saber que nuestro Dios es fiel. Amén. Entonces toma un tiempo para que tú puedas decirle, ¿sabes qué, Señor? Esto es lo que tengo que arrancar, esto es lo que tengo que quitar de mi vida.
Así es, papá. Llena este lugar, Señor, llena esta familia, papá. Llénanos, Señor. Papá, anhelamos más de tu presencia, papá. Anhelamos más de tu Espíritu, Señor, sobre nosotros. Anhelamos y tenemos hambre de ti, papá. Gracias, Señor. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias porque sé que tu Espíritu se está paseando, Señor, sobre cada lugar, Señor. Y tú empiezas a romper toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús, papá. Yo declaro que esta familia es libre, Señor. Y aun cuando el enemigo, Señor, ha querido, Padre mío, atar, Señor, esclavizar, Señor, en tu nombre, Señor, declaramos, papá, que hay libertad en medio de esta casa, Señor. Y que, Padre mío, Señor, tal vez puertas habían estado cerradas, papá, pero en el nombre de Jesús, Señor, declaro que son abiertas, Señor, sobre nuestras vidas, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.